Presentamos Vertiente de Opinión, un programa producido por el periodista Mario Emilio Pérez. Saludos amigos de Vertiente de Opinión. Nos da mucha satisfacción tener aquí en este programa a dos reputados profesionales. El primero de ellos que va aquí a participar será el doctor César Mella, un prestigioso facultativo del área de la psiquiatría, y si uno se pone a hablar de los lauros que ha obtenido en su carrera, tendría que dedicar la primera parte del programa y entonces se quedaría el segundo invitado. Estos cuadros son de las Galerías de Arte San Ramón, sus locales, ustedes saben, en la avenida Abraham Lincoln y Doctor Betances. Antes de iniciar este programa, pues hay que dedicarle un tiempo a Chicho Sibilio. Tú fuiste muy fanático del básquetbol. Cómo no, y amigo de Chicho. Ah, tú fuiste amigo de él. Y de Franchi sí. Prat. Hemos tenido dos pérdidas importantes en el baloncesto. Sí, señor. Exactamente, porque Franchi Prat, pariente de mi esposa Ibelice Prat Ramírez, también fue una pérdida. ¿Qué cosa? A veces ocurren, por ejemplo, los accidentes aéreos. Se ha dicho, ¿verdad?, que cuando se cae un avión de pasajeros o algo, hay una sucesión, ¿verdad?, de accidentes similares. Y, por ejemplo, la posibilidad de que dos astros del baloncesto dominicanos murieran con ¿verdad?, un lapso tan corto, era muy poca esa posibilidad, pero se produjo. Los estadísticos hablan de la ley de la serie, que es una fatalidad estadística que asocia hechos tanto positivos como negativos. Pero fíjate, Mario, que estos dos muchachos tenían una hoja de vida espléndida, una bonomía y una humildad tremenda, y una categoría internacional. Sí. Prat en Centrovaque, que fue de las estrellas, y Chicho Sibilio en España motivó que el presidente de ese país tuiteara dándole el pésame a la familia. Sí. Una cosa inusual. Sí. Bueno, la República Dominicana siempre en los deportes se ha destacado. Vamos a hacer una breve pausa y de inmediato vamos a dialogar con nuestro primer invitado, el doctor César Mella. Cuando uno tiene estas edades, como en el caso mío, que estoy ya en la 8ª década, tiende a fijar algunos recuerdos que han impactado mucho a uno. Y al tener aquí a este distinguido profesional de la psiquiatría, recordé un programa que él hizo con mi querido amigo ido a destiempo, Jackie Núñez, donde el tema fue la vejez. Y ahí por primera vez oí yo una exacta definición de esa etapa de la vida, que fue en los labios de César Mella, que dijo, es la edad de las pérdidas. Y citó, como es natural, los hijos, ya cuando uno está en esa etapa, hacen tienda aparte. Va perdiendo también parte, valga la redundancia, de los sentidos, la audición, la visión, hasta el gusto. Y entonces a mí me impactó, claro, él describió cada una de esas pérdidas con la destreza propia de un intelectual de su talla. Porque yo tengo un amigo, el ingeniero Hugo Morales, que cuando muere alguno de los muchachos que fuimos del barrio capitaleño de San Miguel, él me llama y me dice, ¿viste qué cerca te picó ese rolling? Como significando que uno está en el terreno de esa parca terrible que todos tememos y hasta odiamos. César,
Indudablemente que la medicina ha avanzado mucho en el campo de la geriatría, porque yo recuerdo que cuando era niño y todavía joven, una persona de 50 o 60 años, uno la veía como ya vieja, anciana, y si moría, veía como algo normal. Pero ahora a veces uno pregunta, ¿y de qué edad murió? De 70, y uno dice, murió joven. Sí. O sea que se ha logrado algo en ese campo. El promedio de vida mundialmente ha aumentado después de las dos grandes guerras, pero eso se debe en parte al avance tecnológico de la medicina, a la presencia de los antibióticos cada vez más potentes y sobre todo a una condición que prolonga la vida. Hasta el cáncer, algunos de ellos como el de piel y tiroides, tienen mejor pronóstico. De todas maneras, contrastando con eso, los accidentes siguen siendo un gran dolor de cabeza a nivel mundial. Y fíjate, paradójicamente, las personas mayores que se caen de su propio pie se fracturan la cadera. Pero lo importante no es eso, sino es el tema de la soledad. Muchas personas mayores que no están viendo no tienen interlocutores, no tienen con quién hablar. Pero además, cuando muere la gente de su generación, pierden el recuerdo y no tienen con quién hablar. Fíjense una cosa, usted que le ha cantado con tanto amor a barrios de la capital como San Miguel, los llamados Migueletes. El viejo era una autoridad auténtica en el barrio, más que la policía, más que incluso los propios familiares. En los barrios siempre había un señor que era el que mandaba a acotar a los muchachos, a callar a la gente. Esa noción se ha perdido y estamos en un destape de irrespeto a la vejez. Claro está, eso de viejo de mierda, viejo el diablo, viejo loco, todo eso denotativo aducen a que en la modernidad la figura del envejeciente ha perdido mucha fuerza, al punto que las religiones tradicionales como los testigos de Jehová, por ejemplo, tienen el consejo de ancianos. La cultura grecorromana siempre tuvo en el consejo de ancianos a los posesionarios de la experiencia y de la historia que se daban a respetar. Pero en nuestro medio, además, con una seguridad social inexistente, el que se pasa 30 años trabajando, generalmente da lástima a sus hijos que terminan manteniéndolo. Y eso es una de las causas principales de depresión nerviosa en los viejos. Esa sensación de no ser una carga, de que estoy sobrando, de que ya para qué estoy vivo. Porque no hay una cultura, como en algunos países de Europa, de entretención y utilización de los viejos. Hay dos bancos aquí, amigos, que tienen un programa para pensionados y jubilados, que los llaman una o dos veces por semana a revisar cuentas o a asesorar a los jóvenes que están entrenando. Eso le eleva la autoestima, lo hace sentir bien y además le dan un ingreso adicional por eso. Redondeando, tienes mucha razón en recordar a Jackie con ese programa, porque fue un programa antológico, donde como que daba un poco de miedo hablar de los viejos, daba un poco de temor. Incluso los viejos están en la habitación de atrás, lo mandan a vestir cuando viene visita, le corrigen. Y muchos de los nietos son irreverentes frente a sus abuelos. Esa es otra noción que no se ha cuantificado, pero que existe en la cultura de esta época, que es una cultura del irrespeto. Sí. Ahora bien, en las sociedades del mundo oriental, los viejos son respetados y hasta venerados. Cierto. Tal como tú señalabas que ocurría en otras civilizaciones. Pero en las sociedades occidentales, nada más hay que ver los anuncios cuando se ofrecen, cuando hay ofertas de empleos, edad entre 20 y 30 años. Antes ponían entre 20 y 35, ahora he visto algunos entre 20 y 30 años, lo que indica que hay, a diferencia de las culturas del mundo oriental, en la sociedad, en la civilización occidental, ocurre lo contrario. Muchacha de buena presencia. O sea,
El ser humano se ha venido cosificando, instrumentalizando. Es como una especie de tú vales por lo que aparentas. Y los viejos más respetados, entre comillas, son los que tienen su fortuna activa. Fíjate que papá, abuelo, papi lindo, es el que tiene sus recursos y reparte entre los hijos en vida. Pero cuando el viejo constituye una carga económica, los niveles de respeto y de cariño merman. Lamentablemente, la crudeza con la que estoy diciendo eso hace pensar al que nos está viendo qué tanto queremos, amamos y protegemos a nuestros viejos. No lo llevan los domingos de paseo, lo dejan con la trabajadora. No lo llevan a un restaurante pudiendo hacerlo. O por lo menos no le consultan. Lo más importante para un viejo es su experiencia. Y cuando se siente consultado por sus exalumnos, por sus nietos o por sus hijos, es una forma de elevar la autoestima. Don fulano, ¿qué usted piensa de esta operación que yo estoy haciendo en el colmado? ¿Cómo usted la vería? Usted que tiene experiencia aquí en el barrio. No lo consultan. Hay un desprecio olímpico por la experiencia, porque los medios de comunicación, el celular, el internet, han hecho que el ser humano de esta época entienda que lo sabe todo, que no tiene que consultar a nadie sino una tecla, y eso produce una alienación, una suerte de irrespeto a la experiencia, que es lo que tenemos al lado. Entonces, todos esos fenómenos hacen que el viejo se sienta arruinado, que se sienta despreciado, que se sienta no tomado en cuenta. Y es motivo de nuestras consultas geriátricas, se puede decir, cuando uno le dice, pero sus análisis están bien, dice, pero yo no me siento bien. Eso es muy importante. Sí, tú sabes que hay una narración, un cuento de contenido humorístico que en la mayoría de sus presentaciones en espectáculos hacía Freddy Vera, del anciano que se casa con una jovencita y cuando después de la ceremonia de la boda están en el hotel, en el presunto inicio de la luna de miel, y le dice él, ven acá, tu mamá no te dijo lo que se hace en estos casos. Y dijo ella, no. Y entonces él le dijo, pues no hacemos nada aquí porque a mí se me olvidó. Entonces, digo yo que una de las burlas que más hacen los jóvenes con los hombres es haciendo alusión a la inevitable disminución de la potencia viril propia de la ancianidad. De cualquier manera, ese otro aspecto que ha cambiado mucho, la presencia de medicamentos y de sustancias que mejoran el desempeño de una persona por encima de 60 o 70 años, con precauciones y con un chequeo cardiovascular, ha sacado del closet a muchos envejecientes. A veces para mal, a veces para bien, porque no regresan a su hogar de origen y a su nido, sino que muchas veces tienen experiencias fuera del hogar, que son costosas hasta de un infarto en este caso. Y lo sabemos por personas conocidas. Sí. Pero de todas maneras, el viejo tiene sus compensaciones. Lo que no hace con una parte del cuerpo lo hace con otra. Y lo que no puede hacer con la fuerza física lo hace con el piropo, con el halago, con el regalo. Por eso muchas jóvenes caen cautivadas con esas bellezas de la palabra y del halago de los hombres de nuestro tiempo. Esa es otra crisis que hay. La gente no le quiere tirar un piropo al viejo, decirle, mire doña, qué bien le queda esa falda, porque creen que ya están fuera de la nómina de los afectos, y eso sí es malo. Sí. Ahora, hay una tendencia, no sé si es propia del hombre latinoamericano o hispanoamericano, de que con los años, ¿verdad? Casados, en un matrimonio que tiene a lo mejor 50 años, ya celebraron la llamada boda de oro, de mudar, si tienen solvencia económica, a muchachas jóvenes. Y por eso
hay muchas mujeres de buena posición económica que están haciendo lo mismo, están conviviendo, haciendo pareja sentimental con hombres jóvenes, ¿verdad? Porque dicen que si los hombres en la senectud hacen eso, ellas pueden hacerlo. Hay una tendencia también a una cierta liberación de la mujer envejeciente, que tiene su pro y tiene su contra. Pero fíjate que ninguna mujer envejeciente, ningún hombre envejeciente consigue si no es a través del dinero. Porque para muchas muchachas que están haciendo carrera universitaria, siempre tienen un señor que la sostiene. Dicen mantiene, no, que la sostiene. Entonces, eso es incluso hasta entendible por nuestra cultura de pobreza, pero no es recomendable, porque nunca terminan bien. Nunca terminan bien. Sí. No, y en las discotecas a veces uno ve hombres ya de avanzada edad que andan con acompañantes jóvenes, mujeres jóvenes, y cuando están en la mesa se tornan como excesivamente melosos, y si tienen queso o alguna aceituna delante, la agarran y entonces se la dan en la boca, o si no, lo que es peor, quieren bailar y entonces se nota la sofocación que experimentan cuando el ritmo es demasiado movido. Pero yo digo, César, quizás era exagerada y por eso se nota tanto el cambio cuando uno era joven. Yo recuerdo que papá autorizaba a los vecinos para que si me veían maroteando o en Guibia, en la playa de Guibia o algo, que tenían el derecho no solamente de repagilarme, ¿verdad? Sí. La palabra que se usaba para que pudiera exhortar a uno para que se fuera para su casa, sino hasta de darle un correazo. Sí. Además, la verticalización de la vivienda en los sectores medios ha hecho que el barrio horizontal desaparezca, porque el barrio en una esquina se juntaba todo. Pero en el caso de los apartamentos de 10 y más pisos, al viejo no lo sacan. Sacan el perro, pero no al viejo. Tenemos que volvernos a reunir para hacer un programa sobre la felicidad, la edad y el amor. Bueno, yo te lo prometo. Yo soy un lector que no me pierdo nunca tu columna dominical en el periódico El Nacional. Ay, gracias. Porque siempre tú tratas muy buenos temas. Te sugiero, porque ese fue mi caso, de que esos artículos luego los recopiles en volumen. Sí, hombre, sí, tengo que hacerlo. Sí, tienes que hacerlo, porque la fugacidad y la brevedad de la hoja periódica no es buena. Yo aprendí eso de escritores españoles que recopilaban siempre sus artículos, comenzando por Azorín, ese gran escritor español que yo fui un lector voraz de él. Bueno, ya Fernando, nuestro camarógrafo, que a diferencia del anterior no da saltos acrobáticos para decir que hay que hacer una pausa, sino que con su parsimonia habitual nos dice que tenemos que hacerla. Volvemos. Muchas gracias. Hemos presentado Vertiente de Opinión, bajo la conducción del periodista Mario Emilio Pérez.